Dije una vez que escribir es una maldición. Hoy repito, es una maldición, pero una maldición que salva. Salva el alma presa, salva a la persona que se siente inútil, salva el día que se vive y que nunca se entiende a menos que se escriba. Escribir es buscar entender, es buscar reproducir lo irreproducible, y sentir hasta las últimas consecuencias el sentimiento que permanecería apenas vago y sofocante. Escribir es también bendecir una vida que no fue bendecida. Clarice Lispector, ¿Cómo se escribe un cuento?, texto publicado de manera póstuma en 1984. Hola, ¿qué tal, mundos posibles? Yo soy Jorge Ursúa, soy profesor de literatura y les doy la bienvenida al 30º episodio de Cuento, luego existo, un podcast que tiene la intención de fomentar la lectura de cuentos de diversos autores. Hoy tengo como invitado un cuento sorprendente y extraño titulado La mujer más pequeña del mundo, de la escritora brasileña Clarice Lispector, publicado en el libro de relatos Lazos de Familia en 1960. Adentrémonos en las profundidades del África ecuatorial, donde una mujer pequeñísima nos revela nuestros prejuicios como sociedad. Pero antes de entrar en materia con el relato, hagamos un breve recorrido por la vida de Chaya Pinjasovna Lispector. Chaya Pinjasovna Lispector nació en Chechelnik, Ucrania, el 10 de diciembre de 1920 en el seno de una familia judía. Lispector es considerada una de las escritoras brasileñas más importantes del siglo XX por un estilo que se ha considerado inclasificable, pues utiliza recursos sintácticos y estructurales muy variados que dan un giro sorprendente a su literatura. Ella misma definía su escritura como un no estilo. La familia de origen ucraniano emigró hacia Brasil cuando la pequeña Chaya tenía 2 años. Fue en Brasil donde los miembros de la familia adoptaron nombres portugueses. Así nació el nombre de Clarice Lispector. Su padre Pinjas tomó el nombre de Pedro y su madre Mania el nombre de Marieta. En el libro ¿Por qué este mundo?, una biografía de Clarice Lispector publicado en 2009, su autor Benjamin Moser cuenta los motivos que llevaron a la familia Lispector a dejar su país de origen. Explica que tras la revolución bolchevique, Chechenic fue invadida y la casa familiar de los Lispector arrasada por soldados rusos. Su abuelo fue asesinado y su madre, que ya tenía 2 hijas, fue violada por los militares quienes la contagiaron de sífilis. Su familia huyó de Ucrania y Clarice fue concebida, siguiendo en parte las creencias populares y ante la desesperación por la imposibilidad de recibir tratamiento médico para curar la enfermedad venérea de su madre. En Brasil, al inicio la familia Lispector vivió en Maceió, Alagoas, y en 1925 se mudaron a Recife, Pernambuco. Durante esos años la enfermedad venérea de Marieta, madre de Clarice, se complicó mucho hasta orillarla a la muerte en 1930. Aunque al principio le costó un poco la lengua portuguesa, enseguida Clarice Lispector desarrolló habilidades en escritura que la hacían redactar textos breves que enviaba al periódico local para la sección infantil. Sin embargo, sus relatos eran rechazados porque no narraban una historia como tal, sino eran escritos en los que describía sensaciones provocadas por el mundo a su alrededor. Sobre esta época y sus primeras lecturas, Lispector comparte: La palabra es mi dominio sobre el mundo. Tuve desde la infancia varias vocaciones que me llamaban ardientemente. Una de las vocaciones era escribir. Me adiestré desde los 7 años para tener un día la lengua en mi poder y no obstante, cada vez que voy a escribir es como si fuera la primera vez. Cada libro mío es un estreno penoso y feliz. Busco en la memoria y tengo en las manos la sensación casi física de sostener aquella preciosura.
un libro finito que contaba la historia del patito feo y la de la lámpara de Aladino. Yo leía y releía las dos historias. Los niños no tienen eso de leer solo una vez. Los niños aprenden casi de memoria y aún sabiendo de memoria, releen con mucho de la excitación de la primera vez. Una de sus influencias más significativas la obtuvo del escritor Monteiro Lobato, quien escribió el libro Las travesuras de Naricita. Respecto a este texto, Lispector comenta en su cuento Felicidad clandestina de 1971 lo siguiente: lo abrí, leí algunas líneas maravillosas, lo cerré de nuevo, me fui a pasear por la casa, lo postergué aún más yendo a comer pan con mantequilla, fingí no saber dónde había guardado el libro, lo encontraba, lo abría unos instantes, creaba los obstáculos más falsos para esa cosa clandestina que era la felicidad. En 1934, la familia Lispector se mudó a Río de Janeiro, donde Clarice Lispector tuvo contacto con una literatura menos regional y más cosmopolita. Empezó a leer entonces autores de gran relevancia como Machado de Asís, Raquel de Quirós, Eka de Quirós, Jorge Amado y Fyodor Dostoyevsky. Otro de los autores que marcó a Lispector como lectora y por supuesto como escritora fue la obra Lobo Estepario, de la cual nos dice: un día elegí un libro llamado El Lobo Estepario de Hermann Hesse, y yo, que ya escribía cuentos cortos de los 13 a los 14 años, fui germinada por Hermann Hesse y empecé a escribir un cuento largo imitándolo. El viaje interior me fascinaba. Había entrado en contacto con la gran literatura. Clarice Lispector tenía una pasión desbordada por la lectura y por los libros como objetos. Cuando cumplió 15 años y ya con su primer dinero ganado, entró a una librería para comprarse por fin un libro propio. Nos relata lo siguiente: hojé casi todos los libros de los estantes, leía algunos renglones y pasaba a otro, y de repente uno de los libros que abrí contenía frases tan diferentes que me quedé leyendo presa allí mismo. Emocionada pensaba: pero este libro soy yo, y conteniendo un estremecimiento de profunda emoción lo compré. Solo después supe que la autora no era anónima, era una de las mejores escritoras de su época, Katherine Mansfield. A sus 19 años, en 1939, Lispector entró a la Facultad Nacional de Derecho. En esa época, sus escritos lograron publicarse con pequeñas contribuciones en algunos periódicos y revistas de Río de Janeiro. Siendo estudiante universitaria, conoció a su futuro esposo, el diplomático Mauri Hurgel Valente, con quien viajaría por diferentes países como Italia, Inglaterra, Francia y Suiza. La pareja tuvo 2 hijos, Paulo y Pedro Hurgel. Acerca de su vida literaria y su familia, la autora brasileña explica: hay 3 cosas para las que nací y por las que doy mi vida. Nací para amar a los otros, nací para escribir y nací para criar a mis hijos. En 1949, de regreso a Río de Janeiro, Clarice Lispector retomó su actividad periodística. Firmaba con el seudónimo Teresa Cuadros, una columna en un periódico local. 3 años más tarde, en 1952, volvió a dejar Brasil acompañando a su esposo a Washington, donde vivieron 8 años. Desde allí logró publicar cuentos en revistas brasileñas y mantuvo una gran actividad epistolar con el escritor Otto Lara Resende. En la introducción a Cuentos Reunidos de Clarice Lispector, Miguel Cosío Woodward afirma que su matrimonio con Hurgel duró los casi 16 años de su estancia en el extranjero, pero tal vez el amor para ella fue también destierro, soledad en el acompañamiento, distancia en la cercanía. Exiliada de sí misma, sobrellevó la rutina de la vida diplomática con su carga de fingimientos, cenas de compromiso y sonrisas forzadas, mientras su yo creador, preso de angustia, se empeñaba en transgredir la palabra elegante y el falso discurso de mujer pasiva. Clarice y Mauri se separaron en 1959. La escritora regresó a Río de Janeiro, donde retomó su actividad literaria. La obra de Clarice Lispector es extensa. Entre sus principales textos se encuentran Cerca del corazón salvaje, de 1943, La araña, de 1946, Lazos de familia, de 1960, La manzana en la oscuridad,
de 1961, La pasión según G.H., de 1964, Felicidad clandestina, de 1971, Agua viva, de 1973, ¿Dónde estuviste de noche?, de 1974, La hora de la estrella, de 1977, entre muchos textos más. El crítico estadounidense Floyd Merrill nos dice que Clarice Lispector con sus obras expone al lector a un vacío que atrae a la vez que aterroriza. Además describe su estilo de escritura como una construcción entre la realidad y la fantasía, objetividad y subjetividad, razón e imaginación, el pensamiento lineal y los sentimientos no lineales fluyendo hacia todo sin ninguna parte. El estilo de Lispector ha sido comparado con otros grandes escritores británicos como Virginia Woolf y James Joyce. Lispector tenía un profundo amor por la lengua portuguesa. En una de sus notas sobre la escritura de cuentos expresa: «Amo la lengua portuguesa. No es fácil, no es maleable. La lengua portuguesa es un verdadero desafío para quien escribe, sobre todo para quien escribe sacando de las cosas y de las personas la primera capa de superficialidad». Lispector vivió sus últimos años en un pequeño departamento en el barrio de Leme, en Río de Janeiro. Se había vuelto adicta a los somníferos, por lo que una noche de 1966, nos cuenta Benjamin Moser en su biografía, la escritora se durmió con un cigarrillo encendido, lo que provocó un incendio que destruyó su dormitorio. El siniestro tuvo consecuencias muy graves, pues la escritora brasileña resultó con quemaduras en gran parte del cuerpo y tuvo que pasar varios meses en el hospital. Su mano derecha quedó muy afectada y casi tuvo que ser amputada por los médicos. Su mano derecha jamás recuperaría su movilidad. El incidente repercutió en su estado de ánimo y las cicatrices y marcas en su cuerpo le causaron frecuentes depresiones. Clarice Lispector murió el 9 de diciembre de 1977 en Río de Janeiro, Brasil, de cáncer de ovario. Se cuenta que en el hospital, momentos antes de su muerte, le dijo a una de sus enfermeras: «Se muere mi personaje». Lispector murió un día antes de su cumpleaños número 57, por lo que esperaron un día más para el entierro. Tuvo un ritual ortodoxo. Benjamin Moser cuenta que su cuerpo fue lavado interior y exteriormente, y envuelto en un lienzo de lino blanco. En su lápida sepulcral se puede leer su nombre hebreo, Chaya Bat Pinjas, que significa la hija de Pinjas, frase que retoma los nombres de origen de Clarice y su padre Pedro. Clarice Lispector explica sobre la escritura, en una serie de apuntes que fueron publicados de manera póstuma, lo siguiente: «Al escribir, me doy las sorpresas más inesperadas. Es en el momento de escribir cuando muchas veces soy consciente de cosas de las cuales, siendo inconsciente, antes yo no sabía que sabía». La primera vez que llegó la obra de Clarice Lispector a mí fue en un enorme libro de la editorial Océano titulado Obras maestras del relato breve. Tenía entonces 20 años y compré el libro con mucho esfuerzo porque era muy caro, pero era un libro que deseaba tenerlo porque abría ante mí un inmenso mundo de cuentistas. Además de los cuentos venían fotografías de los escritores y unas cuantas líneas con sus biografías. Y desde entonces, o desde siempre, el género cuento, me ha fascinado. En ese libro encontré el relato El búfalo de Clarice Lispector, que cuenta la búsqueda del odio por parte de un personaje femenino. Después del final del cuento, en un recuadro, había una cita que me gustó mucho y me hizo pensar algo totalmente distinto sobre Clarice Lispector. La cita era de un texto titulado La cocina de la escritura, de la escritora Rosario Ferré, y decía lo siguiente: «A lo largo del tiempo, las mujeres narradoras han escrito por múltiples razones. Emily Bronte escribió para demostrar la naturaleza revolucionaria de la pasión. Virginia Woolf para exorcizar su terror a la locura y a la muerte. Joan Didion escribió para descubrir lo que piensa y cómo piensa.
Clarice Lispector descubre en la escritura una razón para amar y ser amada. Bueno, sin más preámbulos, vamos a la síntesis del cuento invitado de este episodio, La mujer más pequeña del mundo, de Clarice Lispector. En este texto se narra la historia de un explorador francés llamado Marcel Pretre. En otras versiones también se traduce como Marcel Petre. Y este hombre se internó en el África ecuatorial y se encontró con una tribu de pigmeos. Estos le informaron que a mayor profundidad existía otra tribu aún más pequeña, llamados los Licowalas. Fue a explorar y encontró entre ellos a la mujer más pequeña del mundo, a quien le dio el nombre de Pequeña Flor. Sabemos, por las referencias que hace el explorador, que la mujer más pequeña del mundo, la más pequeña entre los pigmeos, pertenece a la tribu de los Licowalas, que es una mujer oscura como un mono, que mide apenas unos 45 centímetros de altura, que está embarazada y que no tiene un lenguaje complejo. Además sabemos que vive entre los suyos sobre las ramas de los árboles, cuidándose de los depredadores, pues pueden ser comidos por animales salvajes o por los bantúes. La imagen de Pequeña Flor, la más pequeña de los pigmeos, fue publicada en los diarios. En el relato se describen algunas reacciones de distintas familias en donde se está leyendo la nota acerca de esta peculiar mujercita. Las reacciones son variadas. Unos desean poseerla como sirvienta, otros la ven con lástima, otros la quieren usar para espantar a los niños, unos más tratan de imaginar su estatura tomando una cinta métrica e insisten en que es rara. Insisten en que Pequeña Flor es una cosa rara. La última parte del texto nos transporta de nuevo al África ecuatorial, donde Pequeña Flor se ve sonriente y enamorada del explorador. Sonríe porque disfruta de la vida y de no ser comida, de no sentirse amenazada, de no ser devorada. Sonríe porque disfruta vivir entre los árboles. Además sonríe porque siente un profundo amor por el explorador, Marcel Pretre. El explorador enrojecido de pronto es consciente de que algo de lo que ha hecho no va por buen camino y retoma su severidad de investigador. El relato termina de manera abrupta, pues nos regresa a la escena en que una mujer está leyendo la nota acerca de la mujer más pequeña del mundo. «Pues mire», declaró de repente la vieja, cerrando el diario con decisión. «Pues mire, yo solo le digo una cosa, Dios sabe lo que hace». Y allí termina el cuento. Para Clarice Lispector, el proceso de escribir, nos dice, está hecho de errores, de coraje y pereza, desesperación y esperanza, de vegetativa atención, de sentimiento constante que no conduce a nada, y de repente aquello que se pensó que era nada, era el verdadero contacto temible con la tesitura de vivir. La narrativa de Lispector es sorprendente en el sentido en que su estilo nos desvía de las estructuras narrativas de siempre. La sorpresa se vuelve constante, no solo en las imágenes que construye, sino en las propias frases que nos envuelven. El origen del relato La mujer más pequeña del mundo se enraiza en un recuerdo de la escritora brasileña durante su estancia en Washington. La autora recuerda: un domingo de primavera en Washington, un niño durmiéndose en los brazos en mitad de un paseo, los primeros calores de mayo, mientras la mujer más pequeña del mundo, una noticia leída en el diario, intensificaba todo eso en un lugar que me parece el origen del mundo, África. Creo que también este cuento viene de mi amor por los animales. Me parece que siento a los animales como una de las cosas todavía muy próximas a Dios, material que no se inventó a sí mismo, cosa aún caliente del propio nacimiento, y sin embargo, cosa poniéndose ya inmediatamente de pie y ya viviendo del todo, y en cada minuto viviendo de una vez, nunca tan solo poco a poco, no economizándose nunca, no gastándose nunca. Quiero centrarme en este comentario en un solo aspecto del cuento que me llama mucho la atención y que considero es la raíz de la crítica expuesta en la narración. Me refiero al simbolismo de Pequeña Flor y la manera en que es apreciada por estos cuadros familiares que se describen en el relato.
En La mujer más pequeña del mundo, el personaje de Pequeña Flor, nombre que le es dado por el explorador francés, ya tiene en sí mismo una carga significativa importante que le da una función propia en el texto. Comenzaré en primer lugar con la referencia a la flor, cuya carga simbólica está relacionada con la belleza, la fragilidad y con lo femenino. Udo Becker, en su Enciclopedia de los Símbolos, agrega que tiene un significado de entrega pasiva y sumisión, y por ser de escasa duración, representa lo efímero, lo pasajero, la inconstancia. Por otra parte, el adjetivo que acompaña al nominativo que le da el explorador hace referencia a la pequeñez, que es considerado en la concepción humana como algo insignificante, sin mucho valor, de poca representatividad, pues la sociedad mide las cosas y a las personas desde los estándares impuestos desde la hegemonía. Así tenemos a un personaje que existe desde los otros, más que desde sí misma. Todo lo que sabemos de la mujer más pequeña del mundo está mediado por el explorador y por las personas que ven la nota periodística en donde aparece, y sus propias concepciones del mundo, de lo que es o debería ser. En el cuento hay una metáfora crucial, pues hacia el final del texto Pequeña Flor está sonriendo porque se siente a salvo, porque no es comida o devorada por las fieras que comúnmente la acechan. Su inocencia explicita un contraste. Como lectores presenciamos otra forma de devorar, de aniquilar a las personas que no es precisamente la que ella, Pequeña Flor, desde su visión del mundo, concibe. El asunto es que Pequeña Flor, desde su fragilidad, ha sido devorada por la sociedad. Clarice Lispector hace una crítica severa a la clase media de la época. Todos, desde su posición, nunca ven a Pequeña Flor como persona, sino como un instrumento de sus propios deseos, como una cosa rara, ajena al mundo que les circunda, ajena a sus parámetros, con un exotismo que les produce un deseo incontrolado de posesión, dominio o aberración. La investigadora chilena Rubí Carreño, en un artículo titulado Amores Perros, una mordida a la mujer más pequeña del mundo, explica que en el cuento se actualizan los grandes binarismos en los que se ha asentado el proyecto moderno, y con él, la sujeción sobre quien cómodamente se llama otro. El encuentro de Pequeña Flor y de Marcel Pretre, y la recepción que se hace de este encuentro en las familias gracias a la prensa, muestra las relaciones de poder entre blancos y negros, hombres y mujeres, letrados y analfabetos, ricos y pobres, adultos y niños, humanos y animales, en el contexto también de poder del primer y tercer mundo. En el cuento que nos ocupa, la idea de amar al otro está atravesada por la posesión, el dominio, el poder, el sometimiento y el colonialismo. La idea de antropofagia que presenta el relato exhibe mucho a la sociedad de nuestro tiempo, en donde unos y otros nos devoramos con descaro. La obra de Clarice Lispector es excepcional. Al leer sus textos uno siente como lector la incertidumbre de lo que viene, lo inacible, la sorpresa, lo inesperado. Te recomiendo que te acerques a su obra cuentística, que es magnífica, además que sus relatos son muy cortos y se disfrutan bastante. No me puedo despedir sin recomendarles también los siguientes textos. Número 1. Felicidad clandestina. Un bello relato en el que se cuenta la historia de una niña ilusionada ante la promesa del préstamo de un libro infantil. Número 2. El búfalo. Un texto magistral que nos sumerge en la mente de una mujer que va buscando encontrarse con el odio cara a cara mientras camina por un zoológico. Número 3. El idioma de la F. Un texto muy bueno en el que unos maleantes tratan de cometer un crimen utilizando como código el llamado idioma de la F. Número 4. Una gallina. Es un relato muy especial en el que se cuenta la extraña fuga y persecución de una gallina. Número 5. Perdonando a Dios. Es una historia fascinante en donde una mujer que va caminando por la calle imagina, sin alarde ni intención altanera, ser la madre de Dios. Sentir el amor de una madre por un hijo como Dios. Gracias por acompañarme en este episodio de Cuento Luego Existo.
Espero que haya sido de tu agrado. Si te gustó este podcast, te invito a que lo compartas, y si tienes alguna sugerencia para próximos episodios, escríbeme a luegoexistocuento@gmail.com. Sígueme en redes sociales, en la página de Facebook e Instagram como Cuento Luego Existo. Sígueme también en el canal de YouTube, donde estamos publicando episodios a modos de bonus track de lecturas de cuentos de autores abordados en el podcast. Te invito a que me sigas en los laberintos de la imaginación para que podamos seguir existiendo en las palabras. Hasta la próxima.